Entre finanzas e impuestos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en este programa Entre Finanzas e Impuestos. Y pues muy interesante porque estamos hablando de cómo tener una empresa sin tener estatutos constitutivos, pero iniciando con un valor intangible. Estábamos en el tema de las marcas y el maestrante Rufino López Jiménez nos va a enseñar muchas cosas en el sentido de cómo tener este negocio ordenado y además con un gran valor. Y para eso puede haber muchos ejemplos. Pero ahora yo creo que es más importante que nos indiques todo aquello que tú sabes hacer y que da valor a las empresas recién, pues no constituidas, formadas o conformadas para iniciar actividades y esto no sea tan costoso. Perfecto. Uno de los puntos importantes que lo comentamos ahorita es el tema de las marcas. Y una vez posicionando un tema de marca, también tendríamos que ver cuáles otros intangibles podemos tener dentro de nuestra entidad sin necesidad de hacer mucho, ¿no? Por ejemplo, uno de los puntos importantes es la capacitación de tus trabajadores. ¿Qué tan importante es capacitar a los trabajadores para efectos de que tengas un know-how completo? Pero esto no solamente bastaría con capacitarlos y solamente dejarlos ahí. Habría que a lo mejor certificarse, a lo mejor habría que en un momento dado llegar a un tema de que les den una constancia, porque cada vez vamos creando y vamos teniendo valor en esa identidad. 1, ya tengo marca. 2, ya tengo a mi personal capacitado. 3, voy a emprender un tema de marketing. Este tema de marketing también se vuelve un tema intangible, porque muchas de las veces no nos damos cuenta, pero sabemos que en la cuestión que hoy por hoy nos atañe las cuestiones de las redes sociales, pues por supuesto que nos va conociendo más la gente, ¿no? Y cada vez observamos que inclusive incrementan mis ventas. Y ese es un punto medular cuando hablamos de una cuestión intangible. ¿Por qué incrementaron mis ventas? Porque mi marca fue reconocida, está bien atrapada, mis prestaciones de servicios son buenos, mis trabajadores son capacitados, tuve una buena cuestión de mercadotecnia, pero ¿sabes qué también? Sucedió algo muy importante. Me posicioné en un lugar bastante adecuado para realizar mis ventas, que eso es lo que finalmente le va a dar el valor del intangible. Las ventas que nosotros estamos haciendo, en un momento dado se convierte por la misma generación de las ventas en el tema de intangibles. ¿Ok? Y bueno, son elementos muy importantes los que acabas de mencionar y vas formando valor a tu negocio. De tal forma que, ¿qué otros intangibles pueden existir alrededor de este negocio? Porque estás como que aprendiendo a caminar una vez que naciste, todavía sin un registro de nacimiento como un estatuto constitutivo, pero en ese andar te vas fortaleciendo y ya tenemos algo, como lo has mencionado. ¿Qué más podríamos hacer para darle valor a nuestro negocio? Por ejemplo, ¿qué sucede en algunos casos? Dependiendo de qué negocio estamos hablando, pero pensemos en un tema de producción. Si hablamos de un tema de producción, podemos hacer manuales. Manuales de producción tienen un costo, por supuesto que tienen un costo. Dentro de estos manuales, por ejemplo, hacemos una cuestión del know-how. El know-how es una parte también de los intangibles. Pero ¿qué sucede cuando ya vamos posicionándonos y ya vamos empezando a agarrar ritmo en el tema de ventas? Mañana probablemente tenga yo un contrato que me va a dar la oportunidad de venderle a cientos empresarios que yo no alcanzaba de buenas a primeras. Ese contrato que finalmente ya está a lo mejor cosechado, ese contrato que finalmente me da la oportunidad de venderle a un empresario grande, ese contrato es muy intangible también, porque finalmente me va a generar valor. No es lo mismo cuando yo venda 5 productos a las 5 personas que van caminando que cuando yo ya me posicione en tiendas de autoservicio, en tiendas departamentales, en otros negocios. Entonces también el know-how, también los contratos pueden ser un intangible como tal. Otro de los puntos importantes también es el tema del software. ¿Por qué el software es un intangible? Porque muchas de las veces nosotros ocupamos el software, pero el software finalmente realizó ciertas actividades. Y es muy plano, ¿no? Pero yo ponía de ejemplo y pongo el ejemplo del Excel. ¿Cuántas veces ocupamos el Excel? Pero
cuántas veces realmente lo usamos correctamente para los fines que nos lo dan. Porque muchas de las veces ocupamos nada más el Excel muy básico, ¿no? Y entonces decimos, si quiero sumar, le pongo A1 más B2 más así. No, ¿sabes qué? Vamos a buscar una fórmula para que finalmente haga esto. Y nosotros empezamos a crear un software para efectos de que nos pueda ayudar. Bueno, ciertas características de ese software también se vuelve un tema de intangible. Ok, no cabe duda que los temas de intangibles son tan interesantes que hemos hablado ahora hasta seguramente de patentes, ¿no? De algo que estás inventando por medio de un software, que es un mecanismo que te ayuda a eficientar tus procesos, pero de igual forma, y acabas de mencionar, depende a qué se dedique el empresario. Igualmente podrían ser las rutas importantes para que el emprendedor considere esto como un valor agregado intangible. Por supuesto, dijiste otro de los puntos importantes el tema, por ejemplo, de ventas. ¿Por qué incrementan mis ventas? Porque cambian a lo mejor mis rutas. Y a lo mejor no es que las haya cambiado, es que puse más rutas en la cuestión de ventas. Por ejemplo, si hablamos de un tema de servicios, a lo mejor puse una cuestión más de ventas por redes sociales y busqué otras alternativas de negocio. Si hablamos de un tema de producción, de un tema de productos, a lo mejor yo antes solamente vendía en las calles A, B y C. Y hoy por hoy le doy la vuelta y quiero encontrar las calles Z, X, Y del otro lado y puedo ver y puedo observar que ese mercado no estaba explotado. Y estas rutas, esas rutas de ventas, también son intangibles por supuesto. Ok, Rufino, y pues ya para concluir, desafortunadamente el tiempo es nuestro esclavo. Somos esclavos del tiempo. Eh, ahora que tenemos ya todos estos valores intangibles en nuestro negocio, ¿qué sigue? ¿Qué sigue hacer? Ya vale nuestro negocio por lo que hemos trabajado, porque además hay que trabajar muchísimo. No es un tema sencillo. ¿Qué hay que hacer posteriormente? Es de que una vez que ya, por eso uno de los pasos de los intangibles es la identificación primeramente de los intangibles. Hay que identificarlos. Ya identificamos lo que acabamos de analizar. Identificamos la marca en X, Y, Z. Ya lo identificamos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que evaluarlos. Hay que evaluarlos. Hay que ver cuál es el posicionamiento que tiene cada uno de esos intangibles para efectos de nosotros determinar el valor. Porque de lo contrario, no sabemos cuál es el valor. Normalmente, cuando hacen un avalúo de negocio en marcha y dicen lo que tiene la empresa. Y es lo único que yo veo y en base a eso yo le pongo una cantidad X para decirte cuánto vale la empresa. Pero lo mejor no están viendo el tema de los intangibles, que es muy importante. En algunos casos el porcentaje de intangible es grande, muy grande. Por ejemplo, el tema de servicios. Si mi tema es local completo, pues un 90%, un 80% puede ser intangible porque es un know-how nada más. No necesito casi una computadora para yo llevar y prestar mis servicios, pero soy un experto en la cuestión de dar este seguimiento a ciertas condiciones, a ciertos servicios, y por supuesto que va a ser intangible más grande, ¿no? Sin embargo, en empresas de producción, el intangible puede bajar también. Pero todo esto va a depender de lo que finalmente nosotros estamos haciendo. Y respondiendo precisa y concretamente a la pregunta, hay que evaluarlo. Muy bien, muy bien. Pues un tema muy interesante, Rufino, y yo te voy a pedir que ojalá tengamos otra oportunidad de poder comentar contigo más detalles, porque en efecto, sí tenemos un tema en el que ya hay valor en nuestra entidad para poder llevar a cabo actividades económicas. Y ahora, como buen contador, y vamos a tomarnos unos minutos más, ¿qué hacemos para registrarlo en nuestros estados financieros? Porque ya tienen valor y ahora ya tenemos que emitir estados financieros y seguramente ya incluso nos hemos constituido. Y estos valores agregados nos van a dar muchos beneficios. Lo comentábamos inclusive tú y yo antes del programa. Que esto vamos a platicarlo rápidamente. ¿Qué hacemos ahora en el registro contable de estos intangibles?
En ese sentido, es uno de los puntos importantes del proceso de la evaluación, de la identificación, la evaluación, o sea, revelar en los estados financieros, ¿no? Es llevárselo al rubro que corresponde. Los activos intangibles no son circulantes, no son fijos, pero sí están en el rubro de los diferidos. La ley del impuesto de la renta nos establece que finalmente debe de considerarse como un gasto diferido. Entonces debe de estar ahí los intangibles. Debemos de registrarlos ahí y lógicamente dependiendo de la personalidad jurídica que tenga, si es persona física va a un tema de patrimonio, si es persona moral tendríamos que llevarnos a una cuenta de capital, pero se tiene que hacer el registro para identificarlos ahora en los estados financieros. Y ahora que ya los tenemos en los estados financieros, ¿para qué más nos sirven? Porque pues ya tenemos valor y no precisamente es un valor económico que hayamos desembolsado. Es nuestro trabajo de organización y administración. ¿Qué sigue, mi querido Rufino? Fíjate que otro importante de todo esto, ¿para qué nos sirve crear valor? ¿Para qué nos sirve tener e identificar los activos intangibles? Nos sirve para varios puntos. Uno para temas financieros, otro para temas contables, para temas fiscales y para temas legales. Hablemos del tema financiero. ¿Qué sucede cuando yo identifico mis intangibles y en mis estados financieros ya los estoy plasmando? Hoy por hoy, las autoridades financieras, las autoridades en relación al tema financiero, como bancos, instituciones financieras, están volteando a ver a las empresas y están diciendo, oye, estoy viendo que tienes un buen capital, estoy viendo que tienes un buen patrimonio. ¿Por qué? Porque se evaluaron los intangibles y estoy viendo que entonces sí tienes solvencia en algún momento dado. ¿Por qué? Porque yo te puedo prestar, te puedo dar un crédito en relación a esos intangibles, porque pareciera o no, pero claro que tiene valor. El intangible que finalmente te estoy dando a ti como garantía de un préstamo, pues lógicamente tú puedes tomar en ello para efectos de cobrarte lo que finalmente puedes prestar. Muy bien. Totalmente. Claro, y esto desde luego lo tiene que determinar un especialista. ¿Qué especialista es? Fíjate que la evaluación se hace dos personalidades. Uno, el especialista en cuestión pericial, como su servidor, o varios de los peritos evaluadores, pero también le corresponde a los corredores públicos. El artículo 6 de la Ley de Correduría Pública establece que los corredores públicos podrán fungirse como peritos evaluadores. Pero para eso, lógicamente, tendrían que tener una cédula donde finalmente demuestren que son peritos, ¿no? Y eso es lo que nos va a dar la oportunidad de poder hacer una evaluación. Aquí debemos entender algo muy importante. Así como en varios rubros existe la especialidad. Existe, por ejemplo, los peritos que solamente evalúan las marcas. Hay otros que evalúan las patentes. Hay otros que evalúan, por ejemplo, los bienes muebles. Hay otros que evalúan, por ejemplo, ciertas consideraciones, obras de arte. La ventaja que se tiene en algún momento dado es qué cédula es la que yo tengo para que yo pueda ofrecer el servicio. ¿Me limita mi cédula o me abre el panorama para poder yo hacer las investigaciones y hacer los cálculos para poder determinar un valor? Muy bien, pues excelente tu participación, Rufino, porque nos abres el panorama para incluso poder contratar al especialista adecuado y no precisamente cualquier persona que se jacte ser un evaluador, incluso hasta de bienes inmuebles. Hay especialidades y bueno, pues desde luego esto va a ayudar bastante a nuestros amigos empresarios y emprendedores para poder iniciar un negocio. Yo te agradezco mucho, Rufino, que hayas estado con nosotros en esta emisión de este programa Entre Finanzas e Impuestos. Y te reitero, ojalá no sea la última vez que nos acompañes, porque es un tema del que podemos sacar muchísimo material para ayudar a nuestros amigos que cada semana ven nuestro programa y desde luego acompañado de especialistas siempre como tú. Te agradezco mucho, Rufino, y pues yo le agradezco también al público que nos acompañe cada semana en esta emisión de su programa Entre Finanzas e Impuestos. Rufino, muchas gracias. Saludos hasta Guadalajara, Jalisco, y seguiremos en contacto. Gracias, público. Hasta pronto. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.